Vamos todos al Salmo número 18. Vayan conmigo en sus Biblias, Salmo número 18. Gusto en verlos a todos acá en esta tarde, en esta noche. Sí, vamos a tener un buen tiempo aprendiendo. Y lo que vamos a aprender tiene que ver mucho con la canción que acabamos de cantar. Sí, la canción se llama Siempre, sí, pero habla de mucho de los salmos, especialmente David utiliza varios de la letra de los salmos, en el cual David habla de Dios, Dios como su amigo, Dios como la persona que él considera que no hay nadie como él en su vida. Y de esto vamos a hablar en esta noche. El título del mensaje es Nadie como él, obviamente hablando nadie como él, como nuestro Dios, ¿sí? Entonces espero que esto sea de gran provecho para nosotros. Salmo número 18. Entonces, al principio del Salmo número 18, la vez pasada cuando hablamos de cómo Dios es el mejor amigo, ¿sí? Terminamos con la pregunta o la frase que es conocida, dime con quién andas y te diré quién eres. Y nos dimos cuenta que si me dices que andas con Dios y caminas con Él, pues la verdad es que eres un vencedor. Y es lo que vimos anteriormente. Vimos cómo Dios, la vez pasada con hermano Camilo, vieron acerca de cómo Dios es el que hace todo lo posible para llegar a nosotros, lo posible y lo imposible, ¿sí? Entonces vimos claramente esto. Nadie es como Él, nadie nos ayuda y provee como nuestro Dios. Nadie nos cuida como Él nunca nos desamparará. Lo que vamos a ver hoy es una continuación del mismo pensamiento, pero vamos a mirar otras pequeñas partes de lo que vimos la vez pasada. Hoy veremos que no hay nadie como Él, especialmente cuando hablamos de cómo Dios puede hacer cosas increíbles en nuestra vida. Y David nos muestra eso en este salmo, el salmo número 18, acerca de sí mismo. Él está acá en aprietos. Sabemos que él pasó por tiempos en el cual pues, fue perseguido por diferentes personas, una de ellas siendo más cercano a este salmo, el rey Saúl, quien lo persiguió a él injustamente. Entonces David fue perseguido y en sus tiempos de dificultad, ¿sí? En el cual básicamente no encontraba salida, él sabía a quién ir, y vemos eso claramente en este salmo. Y más probablemente él escribió este salmo ya después del hecho, después de la victoria, pero mirando atrás y diciendo que en el momento de dificultad en mi vida no había nadie más sino Dios. Y Dios me sacó de ahí, Dios me ayudó de ahí. Entonces, Salmo número 18, vamos a mirar versículo número 16 al 30 en esta noche. Dice la Biblia lo siguiente, hablando de David, de Dios, dice: envió desde lo alto, dice, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, vemos varias cosas que David nos muestra acerca de Dios y vamos a sacar 4 de ellas específicamente en esta noche y nos vamos a mirar, ¿sí? Acerca de esto. Punto número 1, vamos a ver que Dios es el libertador, ¿sí? Creo que en nuestra vida siempre no lo decimos constantemente, pero siempre buscamos en los tiempos de dificultad alguien que nos libere, y a través de la Biblia, en la historia de Israel, ellos siempre, si leen el libro de los capítulos del libro de Jueces, van a darse cuenta que ellos siempre estaban esperando que alguien llegara y los sacara de los aprietos, del problema en el que se habían metido. Entonces, ¿quién era el que siempre los socorría? Dios. Dios era el libertador, y Dios
es el libertador de David en este salmo. David varias veces en su vida llegó a estar cerca de la muerte. Hay un salmo que nos dice acerca de eso, ¿sí? ¿Quién sabe cuál es el versículo? Que David dice que estaba cerca de la muerte. Salmo 23 que dice, aunque pase por el valle de... listo, gracias. Entonces, David hablaba en ese tiempo como diciendo, ok, yo estuve cerca de la muerte, o sea, la sombra estuvo sobre mí, ya estaba y constantemente vivía en esas, ¿sí? En peligros en cierto sentido. Cuando era pastor de ovejas, ¿qué peligros pasó David? ¿Quién nos cuenta? El oso y el león, sí. Entonces, démonos cuenta, no es cualquier cosa. Sí, yo creo que si tú y yo miramos un oso y un león, también pasamos por el valle de la sombra de la muerte. Sí, fue soldado en varias batallas. Sí, fue rey. Cuando fue rey, en esos tiempos no era raro de que el rey siempre tuviera ¿cómo se dice? Como que la marca sobre él, como que buscándolo siempre para matarlo, para obtener el poder de él. Y eso pasó en la vida de David. Lo bueno de la historia de David es que David vivía una vida para Dios. A pesar de los peligros, a pesar de lo que le pasó, sí, él vivía una vida para Dios y eso significaba que Dios siempre le ayudaba, siempre lo socorría. Dios era el libertador en la vida de David. En el Salmo número 18, donde acabamos de leer, versículos 16 y 19 nos describe esto. David en su vida dice, versículo 16 dice, envió, hablando de Dios, desde lo alto, ¿y qué dice? Me tomó y me sacó de las muchas aguas. Eso es figurativo, ¿sí? ¿Quién ha estado a punto de ahogarse en su vida? Sí. Entonces están como que, no me acuerdo, la verdad, yo intenté. Pero yo una vez, yo me acuerdo, ¿cómo aprendieron a nadar ustedes? Sí. Yo estaba en un hotel, yo me acuerdo que, no me acuerdo, en una piscina, creo, era chiquito. Y mamá, no es para echarte la culpa, pero alguien había contratado o le había pedido el favor, no contratado, sino le había pedido el favor a alguien en la piscina que me enseñara a nadar. El señor dijo, sí, con mucho gusto. Me agarró y dijo, para el agua. Y así aprendí a nadar. Sí, también similar. Entonces, yo me acuerdo y en unos momentos que también después de eso, que he estado como que ahogándome, ¿sí? Siempre estamos buscando como que tratando de jalar para arriba y buscar a ver si alguien nos ayuda. David acá habla figurativamente, pero básicamente es como si estuvieran muchas aguas y estaba como que diciendo, oh, necesito ayuda, ¿sí? Versículo 19, él dice, me sacó a lugar espacioso, hablando de Dios, dice, me libró porque se agradó de mí. Entonces, Dios era libertador de David. Eso es importante que nos demos cuenta. Algo que es bonito en la vida de David es que David vivía confiado. ¿Sí? ¿Qué significa vivir confiado? No confiado en sí mismo, no en sus propias fuerzas, no en su inteligencia, no en su dinero, no en lo que él podía hacer, sino que David vivía confiado en Dios. ¿Sí? No era alguien que se escondía, vivía una vida activa, constantemente en batallas, no le tenía miedo a enfrentarse al enemigo porque sabía que Dios era su libertador. Cuando la Biblia nos describe la batalla que tuvo David con Goliat, no muestra a David un poco temeroso y como echando de para atrás en la batalla, sino ¿qué hace David cuando ve a Goliat? Él corre hacia él, ¿sí? Va hacia él, ¿sí? No es alguien temeroso, vive una vida confiada, no confiado en sí mismo, no confiado en su poder, sino confiado en Dios, en que Dios lo libertaría. No le tenía miedo a enfrentarse al enemigo, no tenía miedo de arriesgar su vida por la nación de Israel, porque sabía que Dios era su libertador, quien lo podía liberar de cualquier situación en que se encontrara. Y a través de la Biblia hemos visto eso claramente. Todo el que vive para Dios, Dios lo libera, lo libera. ¿Sí? Tenemos varios ejemplos a través de la Biblia. Tenemos la nación de Israel en Egipto, ¿sí? Estaba en una situación muy grave, Dios escuchó y dijo, ¿qué hizo Dios? Los liberó, ¿sí? Para que salieran de ahí, para que vivieran una vida para Él. Dios escuchó su necesidad y lo liberó en gran manera, hizo cosas maravillosas. Tenemos otros eventos a través de la Biblia, tenemos a los 3 jóvenes judíos. ¿Quién se acuerda de los nombres? Sadrach y Abednego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos eran hombres temerosos de Dios, no se arrodillaron frente a la estatua de oro, fueron echados al lago de fuego y Dios lo
los liberó, los rescató. Daniel del foso de leones, de la boca de los leones, una de mis historias favoritas de la Biblia. Pedro de la cárcel, Pablo de la muerte. Pablo lo trataron de pelear varias veces. Entonces, persona que vive para Dios, Dios libera, ¿sí? Eso es importante, y las dos partes importantes que nos damos cuenta mirando el Salmo número 18, versículo 19, a la parte del final dice: me sacó a lugar espacioso, o sea, tranquilo, dice, me libró. Pero ¿por qué dice acá? Porque se agradó de mí, porque David vivía una vida para Dios, porque hacía la voluntad de Dios, ¿sí? Yo quiero que todos queremos que Dios sea nuestro libertador. ¿Es así o no es así? Sí. Y buscamos que Él sea y queremos que Él nos ayude. Pero el problema es que muchas veces si nosotros no estamos viviendo para Dios como debemos vivir, al mismo tiempo no podemos decir a Dios: Dios, sácame de esta. Puede ser que Dios sí te saque de esa, pero cuando miramos en la Biblia, la gente que Él socorría era gente que estaba viviendo para Él. De vez en cuando Él sí tenía piedad y misericordia sobre otra persona, y sí, pero lo más seguro es de una persona que vive para Dios. Dios los va a socorrer, Dios los va a ayudar, ¿sí? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Entonces debes saber que Dios quiere ser nuestro libertador, solo si queremos, solo si tomamos la decisión de vivir para Él. Dios puede sacarnos de muchas aguas a lugares espaciosos, como dice la Biblia, que creo que es donde todos queremos vivir. Puede sacarnos de grandes aprietos a lugares tranquilos y de gran seguridad, solo si buscamos el vivir para Él. Muchas veces nos encontramos, veo vidas de gente que se encuentra en aprieto tras aprieto, tras aprieto, tras aprieto, y yo digo, no entiendo. O sea, no es por tratar de comparar, no es por tratar de decir que están haciendo mal, pero hay veces miro la vida de una persona que está viviendo para Dios y siempre los veo tranquilos, aunque hay veces llegan dificultades. Pero después veo una vida de una persona que no está viviendo para Dios y siempre está como que en aprietos, dificultades, depresión, esto, lo otro y problemas. Digo, ¿pero qué está pasando acá? No entiendo cuál es la diferencia. Hay veces, pero debe haber algo. Y obviamente la diferencia es que uno está viviendo para Dios y el otro no. Uno está haciendo la voluntad de Dios y el otro no. Uno está confiando en Dios y el otro no. Entonces la pregunta es: ¿quién es tu libertador? Porque si respondes esa pregunta y dices Dios, si Dios es tu libertador, deberías estar viviendo para Él, haciendo su voluntad, ¿sí? Te hago otra pregunta, porque a veces tenemos otro libertador que pensamos de pronto es el dinero, o es nuestro jefe, o es el trabajo. ¿Puede tu libertador contra cualquier enemigo? Aquí es donde se para nuestro libertador, ¿sí? Claramente la Biblia nos dice, y David nos muestra, que no hay nadie como nuestro Dios. Y vamos a ver eso en un momento acerca del enemigo. Entonces debes saber que Dios quiere ser tu libertador, quiere mostrarse poderoso en tu vida. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo número 9. Yo sé que voy a este versículo constantemente, pero acá tiene que ver bastante. Segunda de Crónicas, capítulo número 16, versículo número 9. Sabes que esta es la historia del rey Asa. El rey Asa en sus tiempos pasados ha confiado en Dios, ¿sí? Para sacarlo de aprietos, de tiempos de dificultad contra otros enemigos. Pero llega este momento en su vida que está tranquilo, ¿sí? Y tiene un problema con un enemigo, una persona que le está causando problemas en su reino. Y entonces, en vez de ir a Dios como su libertador que ha sido en el pasado, él va al dinero y él va a amigos, por decir así, poderosos, y se olvida de Dios, ¿sí? Y después Dios envía un profeta a él después de que todo ha pasado y le dice lo siguiente a el rey Asa. Le dice, según de Crónicas 16:9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Eso es lo que hace Dios constantemente. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Cuando hablamos de un corazón perfecto para con él, vamos a hablar un poquito más adelante de esto con David. No está hablando de una persona que es perfecta, porque sabemos muy bien que ninguno de nosotros somos perfectos. No hay nadie perfecto, sino solamente Dios. Pero cuando habla de un corazón perfecto para con Dios, está diciendo una persona que confía en Él. Una persona que está dispuesta cada día a hacer su voluntad, no de vez en cuando, no solamente un día a la semana. Dice, yo quiero mostrar mi poder en la vida de la persona que está haciendo mi voluntad. Y es lo que Dios hace.
vez tras vez, a través de la Biblia, a través de hoy, con gente que confía en él. Mira lo que dice después al rey. Dice, locamente has hecho en esto. Dice, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dice, yo te he protegido, rey. Yo he cuidado de ti. Yo he sido tu libertador todos los días. Pero en esta última instancia, en este último problema que tuviste, no confiaste en mí. Y en esto has hecho locamente. Y locamente hacemos cuando no confiamos en él como nuestro libertador. Número uno, Dios es el libertador. Quiere ser nuestro libertador. Número dos, debes saber que el enemigo es poderoso. Debes saber que cuando David escribió esto, estaba reflejando de vuelta a sus enemigos. Sí, los enemigos de David no eran cualquiera enemigos en la vida, eran enemigos grandes y fuertes, muy poderosos. Casi se diría que los enemigos de David eran, por decir así, casos imposibles en su vida. ¿Sí? ¿Como cuáles? Volvemos a lo que dijimos al principio. Uno de ellos cuando era pastor, era un león, ¿sí? Entonces, vamos a ir al oso en un momento. Pero ¿qué tan, si yo te colocara, vamos a poner a Robert acá. Sí, ahí vienes tú, Robert. Si yo colocara a Robert a un lado del pentágono ese, cuando se pelean, sí, peleadores, tú dices, en esta esquina está Robert. Dice, después dices, en esa otra esquina está un león. Yo creo que dimos, no, eso es un poco imposible, pastor. ¿Cómo vas a poner a Robert con un león? Ponme a mí, pongamos a cualquiera de nosotros. No es porque es Robert, es porque una lucha de un ser humano contra un león es casi una batalla imposible. ¿Sí? ¿Qué acerca si reemplazamos al león y colocamos a un oso? Una batalla entre un ser humano y un oso es casi una batalla imposible. No vemos casi gente que va y dice, va a las montañas y dice, bueno, voy a buscar a un león para ver cómo me va. No, creo que la primera persona que nos diga eso, decimos, bueno, espero que tengas todas sus cosas en orden, porque no te vamos a volver a ver, ¿sí? Después de eso tenemos a Goliat. ¿Qué tan imposible era la batalla entre David y Goliat? David nos dice que Goliat era un gigante en esos días. David era un joven nada más, muy pequeño comparado a Goliat, tanto que cuando Goliat salió, vio a David salir, dijo, oye, ¿crees que soy un perro para que me tires palos? Dice, ¿cómo me envías a David? Sí, otros enemigos era el rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? Nada más una de las personas más poderosas en el reino, el más poderoso. Ejércitos a su lado, tenía personas, soldados a su izquierda, a su derecha. Era una batalla casi imposible. David peleó contra ejércitos fuertes. Los enemigos de David no eran fáciles de vencer. Eran poderosos, ¿sí? Pero mira lo que David decía de sus enemigos acá. Salmo número 18, versículo 17 al 18, acá en el salmo que estamos. Salmo número 18, versículo 17 al 18. Hablando de Dios, y mira lo que dice acerca de sus enemigos. Que muchas veces nosotros decimos, no lo decimos quizás, pero hay veces sí. Decimos, no, es muy difícil para Dios. Dios no va a poder con esto. No tenemos fe en que Dios pueda contra el problema tan grande que tenemos en nuestra vida. Salmo número 18, versículo 17 dice, me libró de mí, ¿qué dice ahí? Poderoso enemigo, un poderoso enemigo. Y los que me aborrecían, los que me odiaban, ¿qué dice ahí? Eran más fuertes que yo. Dice versículo 18, me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. David tenía enemigos poderosos que lo odiaban, eran más fuertes que él. Usualmente los enemigos o los problemas cuando vienen, cuando estamos bien o cuando estamos mal. Cuando estamos mal. Sí, no sé si te has dado cuenta, pero hay veces cae un problema y después caen otros 2 y 3 encima de ese. Sí, y estamos como que, ¿qué pasó acá? David debió haber sido vencido por sus enemigos. La verdad es que David no tenía nada de especial. Lo único que la Biblia decía acerca de David era que cuando fue a ser ungido, ¿qué le decían de David? No sé si te acuerdas la historia. Fue el profeta Samuel a buscar para ungir al siguiente rey de Israel. Y fue a donde su papá, y el papá básicamente dijo, bueno, acá están mis hijos. ¿Sí? Y estaba Eliab, que era el más grande, y creo que todos pensaban, ese va a ser. Pero después Dios le dijo al profeta, le dijo, ninguno de estos es.
Y él dice, pero bueno, aquí están los hijos de Isaí, ¿qué pasó? Y después se recuerda, ay, sí, tengo otro hijo, ese es más chiquitico, es como que no creo que se pueda hacer un rey. Estaba pastoreando las ovejas y van y lo traen a David. Y lo único que dijeron, bueno, David era que era de buen parecer. Eso no ayuda mucho cuando enfrentas a un león. Yo creo que el león nunca pararía y miraría a David y diría, uff, no, con ese no me meto. Sí, no. Entonces, eso era todo lo que se podía decir de David. Era una persona normal, si no tenía mucho más. Cuando Dios lo miró, obviamente nos damos cuenta que Dios no estaba mirando lo externo, sino estaba mirando lo interno. ¿Sí? Dios fue el que le dio la victoria a David. Ya lo que debemos saber es que en nuestras vidas también tenemos enemigos poderosos. Estamos hablando acá del enemigo. ¿Quiénes son? Puedes pensar que son personas en tu vida que ves, pero la verdad es que solo tenemos un enemigo poderoso. Y es muy poderoso. Su nombre es Satanás. Sí, esto es algo que debes reconocer. No sé si te acuerdas, de pronto no te acuerdas, pero yo muchas veces he contado esta historia. Tengo un amigo, un primo, que una vez se le preguntó, oye, tú siempre dices algo bueno de cada persona. Miras a esta persona y dices, si esa persona es muy querida, muy amable, sí, tiene siempre algo bueno que decir acerca de toda persona. Y una vez le dijeron, te apostamos a que no tienes nada bueno que decir acerca de Satanás. Y él dijo, dame un segundo. Y se puso a pensar y dijo, dos cosas acerca de Satanás. Uno, es muy trabajador, y dos, es muy poderoso. Es muy poderoso. Satanás tiene poder y a través de la Biblia vemos esto claramente y es nuestro enemigo actual de hoy. Sí, por eso es que él hay veces nos hace sufrir como sufrimos gravemente porque tiene poder para hacer todo esto, para engañarnos, para hacernos caer si le permitimos, si no caminamos con Dios. Satanás es inteligente. Puede hacer cosas increíbles, aparentar y hacer cosas aparecer. Ha hecho caer a muchos más fuertes que nosotros, muchos más fuertes con más poderes que nosotros. ¿Cuál fue la persona más fuerte a través de la historia? ¿Cayó o no cayó? La persona más fuerte. ¿Quién fue la persona más sabia de toda la historia? Salomón. ¿Cayó o no cayó? Satanás es fuerte, es poderoso. Uno pensaría que no, pero la verdad es que si hizo caer a estas personas, hizo caer hasta el hombre más piadoso de la historia. ¿Quién es el hombre más piadoso de la historia? La persona que más tenía un corazón como el de Dios. ¿David cayó o no cayó? David cayó. El siguiente puede ser tú. Por eso es que necesitamos ayuda. Nosotros solos contra Satanás no podemos, seremos vencidos, tal como David, si fuera en contra de Goliat sin Dios. Necesitamos a alguien más poderoso que nosotros y que nuestro enemigo. ¿Quién es más poderoso que nuestro enemigo? Dios. ¿Quién puede contra el león rugiente en nuestra vida? Dios. Entonces necesitamos darnos cuenta que no podemos solos contra el enemigo. Tal como David no podía, tal como nadie en la Biblia podía contra sus enemigos, nosotros tampoco, por eso necesitamos a Dios. Número 2, nuestro enemigo es poderoso, necesitamos a Dios. Número 3, ve conmigo acá rápidamente, Salmo número 18, versículos 20 al 24. A lo que vemos después en este Salmo es que David después expresa algo muy importante, ¿sí? Que Dios es su libertador, pero la liberación, ¿sí? Viene como un premio, como un galardón para David. ¿Pero por qué? Porque David en esos tiempos estaba viviendo una vida para Dios. ¿Sí me entiendes? Nosotros no podemos esperar que Dios nos socorre y nos ayude y nos saque de problemas si no estamos viviendo una vida para Dios. No puedes esperar esto. No puedes esperar que Dios te ayude si solamente estás enfocándote en Dios solamente el domingo o solamente un día entre semana. No puedes. Tu caminar con Dios debe ser diario. Tal como Satanás busca hacerte caer diario, ¿tú qué piensas que cuántas veces necesitas a Dios a través de la semana? Todos los días. Por eso es importante que nosotros caminemos con Él diario, constantemente, pensando, enfocados en Él, haciendo su voluntad.
David eventualmente explica qué fue lo que Dios hizo, que Dios lo ayudó, pero no porque David lo merecía, sino porque David tomó la decisión de confiar en Dios, de caminar con él, ¿sí? Fue premiado desde el principio porque David tenía un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo número 13, versículo 22, ve conmigo acá rápidamente. Cuando Pablo está acá predicando a los de Antioquía de Pisidia, está contándole la historia de Israel. Y en esta historia, él nos muestra algo acerca de David que nosotros sabemos del Antiguo Testamento. Mira lo que dice acá, Hechos capítulo 13, versículo 22, dice lo siguiente, dice Pablo hablando de Israel, dice, quitado hablando de Saúl, el rey Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ¿qué dice David? He hallado a David, hijo de Isaí, varón que dice ahí, conforme a mí. ¿Qué significa esto? Lo bueno es que ahí nos lo explica en la siguiente parte del versículo. ¿Qué significa conforme a mi corazón? Quien hará todo lo que yo quiero. En otras palabras, quien hace mi voluntad. Vive de acuerdo a mi voluntad. Por eso fue que David tuvo las victorias que tuvo desde pequeño. Porque él hacía la voluntad de Dios. Por eso fue que le ganó al oso, por eso fue que le ganó al león, por eso fue que le ganó a Goliat, porque hacía la voluntad de Dios en su vida. Por eso fue que tuvo la victoria cada vez que tenía un problema en su vida. ¿Sí? Mira conmigo 1 Samuel capítulo 17, vete al Antiguo Testamento otra vez. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 47. David tenía fe en Dios y lo que Dios iba a hacer. Esto a veces nos falta a nosotros. Cuando él fue a enfrentarse a Goliat, David no miró a Goliat y dijo, Dios, no sé si esto podamos hacerlo. Eso era lo que estaban pensando el resto de los soldados a su alrededor, que tenían miedo. Pero David, cuando miró a Goliat, antes de pelear con él, mira lo que dijo antes de entrar a la batalla. Hablando con él, dice, entonces, versículo 45 al 47, 1 Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Sabes qué es lo que la mayoría de nosotros pensaríamos si estuviéramos enfrente de Goliat ahí? Graves estamos. Porque David ni siquiera tenía eso. En las situaciones de David estaríamos graves. Pero David dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que nos da pena a veces decir esto y por eso no tenemos las victorias que David tuvo? Tratamos de buscar libertad o un libertador con el dinero. Tratamos de ir a personas que pensamos que tienen poder y pueden hacer cosas grandes en la vida. Pero muy poco le diríamos a una persona, no, ¿sabes qué? Yo confío en Dios y yo sé que Dios me va a sacar de esta y me va a liberar. Lo que pensó David, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y hoy te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabes qué debemos decir nosotros? En otras palabras, oh, yo sé que Dios me va a ayudar con ese problema. Y yo sé que tú, Dios, y la gente va a ver y se va a dar cuenta que hoy Dios está conmigo, porque yo camino con Él. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras. ¿Tenía fe David o no? Era un hombre que caminaba con Dios, un joven en esta batalla. Era un joven que caminaba con Dios. Ajá. No solamente eso, mira conmigo el Salmo número 19, versículos 7 al 10. No solamente era David una persona que confiaba en Dios, pero David era una persona que amaba la palabra de Dios. Varios salmos a través del libro de Salmos son atribuidos a David. Muchos piensan que el Salmo 119, que habla básicamente todo acerca de la palabra de Dios, salmo más largo, otros salmos que vemos, pero el Salmo 19, versículos 7 al 10, es algo que escribió David.
Y mira lo que él pensaba acerca de la palabra de Dios. Tú quieres victorias en tu vida, tu mente debe ser similar a la de David. Acá, mira lo que dice acá, Salmo 19, versículos 7 al 10. David amaba la palabra de Dios. Dice, versículo 7, dice, la ley de Jehová es. Pues, ¿sabes qué es lo que nosotros decimos? No sé si eso sea verdad. No sé si Dios es tan fuerte como la Biblia dice que es. Dudamos de Dios. No puede ser así. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, hablando de la palabra de Dios, de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, mira lo que dice acá, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué pensaba David de la palabra de Dios? Lo más precioso en su vida, constantemente en su mente. David vivía una vida confiando en Dios, amando la palabra de Dios, apartándose del mal. Salmo número 101, versículo 2 al 4. Salmo número 101, versículo 2 al 4. En los momentos de la vida de David, cuando Dios lo socorrió, cuando Dios lo liberó, era que David estaba viviendo una vida recta, con integridad, apartándose del mal. Es la manera que nosotros también debemos estar viviendo. Una persona que confía en Dios, que lee la Biblia diaria, que la ama, que la desea, debe estar también viviendo odiando el pecado en su vida. No odiando a los que pecan, porque no somos llamados a juzgar, ni a criticar, ni a odiar a los demás, pero odiando el pecado en mi vida. Tú y yo debemos mantenernos apartados del mal. Salmo número 101, versículo 2 al 4, dice David lo siguiente: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, dice, en la integridad, que dice ahí, de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Date cuenta, algo que dice David es muy importante acá. En su propia casa, él dice, aquí voy a andar así. No tenía que nada más hacerlo afuera, sino desde el momento, en todo momento, cuando andaba en su casa, debía andar en integridad, porque hay muchos peligros en la casa también. Versículo 3 dice, no pondré delante de mis ojos, ¿qué dice ahí? No miraré cosas que no debo mirar. Aborrezco, odio la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Mantenía alejada a la gente que hacía cosas malas. Versículo 4 dice, corazón perverso, ¿qué dice ahí? No conoceré al malvado. Dice, voy a vivir una vida de integridad. Entonces David buscaba vivir una vida perfecta para con Dios. ¿Qué es una vida perfecta para con Dios? Un corazón perfecto para con Dios no es que debe ser sin error, sino es una persona que toma la decisión de amar a Dios, de hacer su voluntad, amar su palabra, amar la rectitud, la integridad y odiar al pecado. Esto es una vida de un corazón perfecto para con Dios. Entonces, unas preguntas acá y ya vamos a terminar. ¿Por qué crees que Dios premiaba a David liberándolo y ayudándolo en tremenda vida? ¿Por qué? Porque David caminaba con Dios. Era un hombre que deseaba hacer la voluntad de Dios. Es importante que entendamos esto. Al terminar, hacia el final, algo que David nos muestra, mira el Salmo número 18, versículo número 30. Miremos desde el 25 hasta el 30. Y aquí ya vamos a terminar. Salmo número 18, 25 al 30. David mira a Dios como una persona única en su vida, que no hay nadie más como él. Una persona, la persona más especial, más amada en su vida. Mucha gente me dice, pero es que me dices que debo amar más a Dios. Digo, sí, si tú amas más, porque a veces la gente me dice, pero ¿qué acerca de mi esposa, a mi hijo? Tú debes amar más a Dios que a tu esposa, a tu hijo. El amar más a Dios te va a ayudar a amar más a tu esposa y de la manera correcta. El amar más a Dios te va a ayudar a amar a tus hijos de la manera correcta. Te va a ayudar con ellos. David miraba a Dios de una manera especial. Nadie como él. Mira lo que dice acá, Salmo número 18, versículo 25 al 30. Dice, con el misericordioso
te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Versículo 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré, ¿qué dice ahí? Dice, solamente contigo voy a poder hacer esto, y con mi Dios asaltaré muros. Versículo 30 dice, y termina acá, en cuanto a Dios, como que dando un resumen acerca de Él, ¿qué dice? Es perfecto su camino. Y acrisolada, perfecta, sin mancha, sin error, la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él confían. David confiaba en Dios porque no había nadie como Él. No había nadie como Dios en su vida. Y la verdad es que tú y yo estamos en la misma posición. No hay nadie como Dios en nuestra vida. Tú y yo deberemos desear que Él sea nuestro mejor amigo. ¿Sí me entiendes esto? Eso es importante. Tú debes pasar tiempo con Dios porque quieres estar con Él, caminar con Él. Ese debe ser tu deseo. Yo me acuerdo cuando era más chiquitico, siempre mis amigos miramos quién era el que tenía más poder, o por decir más fuerza, o más dinero, y quién buscaba ser amigo de él. De esa persona, ¿quién buscaba ser amigo de la persona que tenía más fuerza, más poder, más dinero? Todos. Sí, allá está diciendo Ana, yo, sí, todos buscamos ser amigo de esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos, interés. Te soy muy franco. Dios tiene eso y mucho más. Tú y yo debemos mirar a Dios y decir, es la persona más especial, más única. No hay nadie mejor que Él. Lo necesito en mi vida. Sin Él soy nada. Es lo que pensaba David. Es único para mí. Para terminar, solo Dios podía hacer lo que nadie más podía hacer. Solo Dios puede rescatar como nadie más puede. Solo Dios pudo sacar a Israel de la nación de Egipto, la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Solo Dios pudo rescatar a los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego. Solo Dios pudo rescatar a Daniel de las bocas de los leones. Solo Dios pudo dar la victoria a David contra Goliat. Solo Dios puede cuidarnos y ayudarnos con el problema más grande que es el pecado. El último enemigo que es la muerte. Solo Dios puede dar la victoria por medio de la fe en Jesús. Nadie más nos puede rescatar como Él. Esa es la conclusión de estos versículos. Solo Dios puede. Y sería sabio de cada uno de nosotros de acercarnos a Dios y caminar con Él todos los días de nuestra vida. Y de igual manera enseñarle a nuestros hijos. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude con esto. Padre, en esta noche te doy gracias por el privilegio de permitirnos estar acá en esta noche, de poder compartir todos juntos como hermanos y hermanas. Padre, te pido por favor que nos ayudes a entender la verdad que hemos visto en esta noche, que no hay nadie como tú. No hay nadie que pueda hacer las cosas tan maravillosas como el omnipotente Dios. No hay nadie como tú. Esto era lo que veía David. David se había dado cuenta desde temprana edad. No hay nadie como nuestro Dios. Y David quería ser parte de lo que tú tenías para él. David quería que tú estuvieras en su vida. Padre, que yo sea y piense de la misma manera en que David pensó. Que tenga un corazón perfecto para con tu voluntad, Padre. Que haga tu voluntad en mi vida cada día. Que este sea mi deseo, Padre. Que camine contigo todos los días. Padre, te pido también, por favor, que nos demos cuenta de algo muy importante. Que tú eres el único que nos puede liberar de la condenación venidera, del juicio venidero. No hay nadie más, sino solamente tú. El nosotros ser buenas personas no nos libera. El nosotros hacer buenas obras, el ser lo suficientemente bueno, no nos libera de la condenación del juicio venidero. Solamente tú por medio de Jesús. Padre, te pido que si hay alguien acá que todavía no ha confiado en Jesús para salvación, es el primer paso que necesita tomar toda persona para vivir una vida para Dios, para caminar con Dios.
arrepentirse de su vida de pecado y confiar en Jesús para salvación. Es la única manera en que podemos ser libres del juicio venidero. Es la única manera en que podemos tener una comunión con Dios. Padre, te pido en esta noche que nos ayudes. Si hay alguien acá que no ha confiado en Jesús, es tiempo, hoy es el día de la salvación, en el cual tú puedes salvar a esa persona. Padre, también te pido que nos ayudes como cristianos a los que ya hemos confiado. Padre, que nos ayudes no a confiar en nuestras propias fuerzas o en inteligencia o dinero que tengamos o poder que tengamos en nuestras vidas, sino que nos ayudes a confiar solamente en ti. Porque el dinero solamente podrá un poco. Mi inteligencia solamente va hasta cierto punto. Otras personas o personas poderosas o mi poder solamente va hasta cierto lugar. Pero tú eres Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puedes, todo lo sabes, en cualquier lugar puedes estar y en toda parte. Padre, te pido en esta noche que nos ayudes con eso, a vivir una vida para ti, para que podamos ver cómo tú muestras tu poder en la vida de cada uno de nosotros en gran manera. Todo te lo pido, Padre, y te lo agradezco. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.